Muy buenos días a todos, espero que me estén escuchando, espero que se esté escuchando correctamente este audio, este video. Recuerden ustedes que estamos en las nuevas tecnologías de comunicación y pues siempre va a haber detalles. Quisiera que alguien me mandara algún mensaje diciéndome que sí se escucha perfecto para que podamos iniciar formalmente esta conferencia que se va a regular, va a ser dirigida en torno a lo que debería de ser, o es más bien una propuesta a un sistema penitenciario a nivel iberoamericano, un modelo que se ha desarrollado. Así es que si no hay inconveniente, podemos empezar. Si se está escuchando bien, buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia que esperamos pueda cumplir y satisfaga todas las necesidades, expectativas que se han generado en torno a una verdadera normatividad efectiva, eficiente, constitucional, de lo que debe de ser el penitenciarismo como un sistema integral. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y esperamos que todo esto pues esté basado en las expectativas que todos ustedes estén llevando a cabo. Vamos a empezar, si ustedes me permiten, dándole un agradecimiento, obviamente, a los responsables de este evento. Es al doctor Ezequiel Ramírez, director general de Juristas Latam, al doctor Rubén Pacheco Inclán, rector, y la maestra Adriana Arroyo Cuevas, directora general, ambos de la Facultad Interamericana de Litigación, Asociación Civil, que pertenece a la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados. A todos ellos les damos nuestro agradecimiento y por supuesto a todos ustedes que se están conectando, a todos ustedes que han manifestado esta inquietud por conocer las bases del sistema integral penitenciario. Vamos a empezar dando algunas bases importantísimas para conocer qué es este proyecto, este modelo iberoamericano de un penitenciarismo del siglo XXI. ¿Por qué hablar hacia estos enfoques? Porque en la actualidad tenemos una gran cantidad de carencias técnicas, normativas, pero sobre todo estructurales, basadas en derechos humanos, en la cual la gente que se encuentra privada de su libertad está siendo afectada. Y no tan solo ellos. Hay que ponernos a pensar que ellos no están solos. La gran mayoría, la inmensa mayoría de la población privada de la libertad en cualquier centro penitenciario, centro carcelario, está siendo visitado cada 8 días, cada 2 veces a la semana, por familiares. Así es que todo esto trae un enfoque integral que se debe de atender basado en la especial necesidad de entender que hoy por hoy los administradores de cualquier centro penitenciario atienden seres humanos. Son, en este caso, habilitados y facultados por la ley, pero para ejercer un servicio público. Jamás deben de ser considerados funcionarios ejecutivos en la cual ponen en marcha un conjunto de normas, un conjunto de prácticas que pueden demeritar o favorecer a la población interna. Sobre esta concepción, de lo que es el servicio público, vamos a basar este proyecto. Quiero comentarles a todos ustedes que lo que les agradezco a quienes ya se conectaron, que me están diciendo que sí se escucha perfectamente. Les agradezco muchísimo, me dejan más tranquilo porque estos nuevos servicios tecnológicos nos dejan a todos sorprendidos y seguimos utilizándolos. Bien, les comentaba entonces que vamos a atender desde el enfoque de la normatividad internacional de los derechos humanos. No podemos entender que las prácticas y la normatividad en materia penitenciaria sean de tipo local únicamente, jamás. Deben de estar siempre tanto la norma como las prácticas y la disciplina, el orden, la administración penitenciaria, debe de estar basada en la normatividad internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué razón lo digo de esta forma?
porque la gran mayoría de países latinoamericanos han firmado importantes convenios internacionales que hoy los obligan, aun cuando no quieran o no lo hagan en su legislación interna, los obligan a circunscribirse a la normatividad internacional, de tal forma que no tan solo es el tratado, no tan solo es la convención internacional la que deben de aplicar, sino también la cantidad de jurisprudencias que la Corte Interamericana ha pronunciado al respecto, y que al momento en que aplican este criterio y revisan e interpretan su norma interna, si existe contradicción con el normamiento internacional, se debe desaplicar su legislación local y debe de aplicarse la legislación internacional. Estamos ante lo que se llama la institución del control de convencionalidad en sede interna. Esto es entonces lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy. La pregunta para todos nosotros es pensar, ¿por qué existen las cárceles? Las cárceles como una herencia de los sistemas de dominación históricas en las cuales el hombre ha tratado de encontrar o ha buscado o le ha dado una finalidad a la pena de la libertad, de la supresión de la libertad personal como una sanción por la comisión de un delito. ¿Qué es lo que lo ha motivado? Los orígenes de la cárcel han sido, desde la antigüedad, siempre de carácter retributivo. Por eso hoy existe una tendencia a disminuir el carácter retributivo de la pena por el carácter garantista, en la cual se humanice más la norma, se humanice más el procedimiento y la forma de ejecución de una sanción impuesta a través de una sentencia penal que es condenatoria de la privación de la libertad de una persona, a través de humanizar esos mecanismos. Pero ¿cuál es el fin? En la antigüedad no se entendía, decía la pena con castigo, el delito va a limpiarse el alma. Entonces esta concepción duró mucho tiempo. Nosotros consideramos que las cárceles era el lugar adecuado para castigar al criminal. Sin embargo, estas tendencias que son muy definidas por el siglo XVI, XVII y XVIII van a tener una transformación a partir del siglo XX, en que se entiende que la pena tiene un carácter no aflictivo, no retributivo, sino que debe de ser reinsertivo o reeducador, rehabilitador. Esta tendencia de utilizar esas doctrinas de la no ha sabido todavía darnos una respuesta de cómo puede una persona reeducarse, rehabilitarse estando privado de la libertad, cuando debe de aprenderlo estando en libertad. Es el caso de querer enseñar a una persona a nadar si no lo ponemos en contacto con el agua. Esta situación ha sido desastrosa. Pero ¿qué respuesta y por qué hacer un proyecto, un modelo iberoamericano de una nueva penitenciarismo? En primer lugar, tenemos una gran cantidad de problemas que van a ir afectando al sistema penitenciario. Y puedo citar las siguientes. 1. El hacinamiento. 2. La corrupción que se da en la administración penitenciaria frente a los elementos que son los custodios, los encargados de imponer la disciplina, de guardar el orden al interior de los establecimientos penitenciarios, y la misma población que se encuentra dentro de estas instalaciones y que está de alguna forma padeciendo estas consecuencias. ¿Qué otra situación da lugar a que nosotros propongamos un nuevo proyecto de un sistema penitenciario? Segundo, que la norma penal, la norma de ejecución de penas, el sistema penitenciario de cada país no ha podido dar respuesta a la cantidad de problemas generados intramuros, la cantidad de problemas que podemos citar entre drogas, adicciones, prostitución, mecanismos de extorsión, porque dentro de las cárceles se da la extorsión, los mecanismos de venganzas, los autogobiernos, los grupos delincuenciales que van tomando poder en estas instalaciones y van generando un estado de ingobernabilidad en la cual se somete a la misma autoridad penitenciaria a través
de mecanismos que las organizaciones criminales llevan a cabo. ¿Por qué se ha descuidado al sistema carcelario en la gran mayoría de los países latinoamericanos? Muchas de las respuestas que hemos encontrado obedecen a que son una fuente de ingresos de dinero negro, de mercado negro, de una cantidad de necesidades que se siguen explotando porque la necesidad de la gente que está privada de la libertad impide que haya ese mecanismo, ese orden. Lo más grave de lo que yo les estoy en este momento narrando, describiendo, es cuando se dan las muertes múltiples, cuando se dan las ejecuciones, cuando se da una violencia excesiva en la cual los homicidios que ocurren en el interior derivados por una riña supuestamente entre dos bandos contrarios no deberían de ser, porque para eso los centros penitenciarios deben de contar con un conjunto de protocolos que se van a incentivar, se van a activar inmediatamente para eliminar la posibilidad de cualquier violencia intramuros que se pudiera generar con motivo de la secuencia criminal de grupos de poder al interior de estos establecimientos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ha descuidado? ¿Por qué los organismos internacionales están hoy preocupados porque el sistema iberoamericano penitenciario tenga otra visión? Yo quisiera escuchar de algunos de nuestros amables personas que están conectadas, que me dijeran si en América Latina tenemos un país, uno solo, que haya cerrado una prisión, que haya cerrado un establecimiento penitenciario local, municipal, federal, de cualquier naturaleza de máxima seguridad, que lo haya cerrado porque no haya tenido un solo paciente, una sola persona condenada a estar en ese lugar por una sentencia penal. Quisiera escuchar uno, como en Europa, que se han cerrado los establecimientos penitenciarios porque ya no tienen población, porque se han quedado sin población, sin personas privadas de la libertad, que hayan sido sentenciadas. Hoy, algunas instituciones de ese tipo hoy son bibliotecas, son lugares, espacios destinados a la cultura. Yo quisiera escuchar que me dieran la buena noticia que en América Latina ya tenemos el primer centro penitenciario que haya cerrado por falta de personas sentenciadas y que hayan dedicado a otros fines esos espacios, esos establecimientos. Sin embargo, vamos a ser realistas y hoy vamos a presentar las bases de organización del sistema penitenciario a nivel Iberoamérica, es decir, a todos los países latinoamericanos. ¿Por qué no podemos proponerlo para otros sistemas jurídicos? Porque chocamos con el common law, como el sistema anglosajón, chocamos con el sistema europeo, con el hindú, con todos los demás sistemas de todo el mundo, no pueden aplicarse porque su naturaleza y sus formas sociales son muy distintas a las que acontecen en nuestros sistemas latinoamericanos. Pasemos entonces ahora a entender qué es lo que está ocurriendo. Lo que ustedes escuchan está basado en una propuesta que su servidor realizó respecto de este libro. Este libro, espero que se pueda ver, tiene su historia, muy breve, la voy a comentar. Se hizo el proyecto de un nuevo Código Nacional Penitenciario para México, está en la Cámara de Diputados Federal, aún no ha sido aprobado, precisamente porque cuando se presenta el proyecto fueron como 400 hojas. Es un proyecto, nos llevó alrededor de 5 años su estudio, hay antecedentes, este libro nos hizo ayer, nos hizo antier, tiene un soporte de investigación de más de 5 años. Entonces, no se ha aprobado, pero hoy es la oportunidad para que todos ustedes conozcan el contenido, un poco del contenido de este libro y mucho de lo que es el proyecto iberoamericano de un penitenciarismo del siglo XXI. Vamos a empezar primero. ¿Cuál es el objeto entonces de crear cárceles? El objeto no es solamente para castigar a la persona, no es un efecto retributivo, tiene un efecto
que en este caso se llama terapéutico, se llama rehabilitador, se puede denominar de muchas formas. ¿Por qué? Porque el procedimiento penitenciario conlleva diferentes etapas que deben de ser observadas para las personas que se encuentran privadas de su libertad. A ellas, desde el primer momento que ingresan a estos centros penitenciarios, se les debe de explicar la necesidad de que se encuentren ellos inscritos en un programa basado en un sistema integral de tratamiento penitenciario. Son dos temas torales. El sistema penitenciario tiene como fondo, tiene como una base, una ancla de apoyo, lo que es el tratamiento penitenciario. ¿Por qué el tratamiento penitenciario? Entendemos que ese es el único mecanismo que todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en un centro penitenciario deben de apoyarse para encontrar respuestas a sus propias necesidades. Cada una de las personas que ingresan en esos lugares son responsables de lograr esa rehabilitación, reeducación, reinserción, todo lo que sea, no readaptación, como ustedes lo quieran llamar, la reinserción que hoy en México se utiliza, en otros lugares de América Latina se llama readaptación, en otros lugares es rehabilitación, pero todas tienen un defecto, todas tienen un problema, que no logran llegar, no cumplen con los objetivos de llegar, efectivamente, ser instrumentos para transformar a esas personas y generarles las bases mínimas para que ellas se puedan reintegrar, resocializar, como ustedes lo quieran decir, a la sociedad. Así es que este modelo iberoamericano tiene esos objetivos. ¿Por qué hoy en día está en crisis el sistema penitenciario a nivel Latinoamérica? Porque no ha logrado lo más importante, que es la reinserción social integral de la persona privada de la libertad. Y esto trae muchas consecuencias, trae muchos razonamientos, causas y circunstancias que hoy van a ser motivo de nuestro análisis en este proyecto iberoamericano. Nosotros hemos propuesto como bases para un sistema penitenciario que los administradores tengan tanto técnicos auxiliares, órganos jurisdiccionales que son los jueces de ejecución penal y todo el personal penitenciario tengan la obligación de aplicar los principios de igualdad, dignidad, legalidad, confidencialidad, debido proceso, publicidad, proporcionalidad y ponderación hacia el objetivo principal, que es lograr la reinserción social transparente y aplicar los principios internacionales de derechos humanos a todas las personas que tengan la condición de estar privadas de su libertad con motivo de una resolución dictada por un juez competente en la materia. Una vez que hacemos toda esta exposición, nos ponemos a pensar ¿y qué significan estos principios? Hablar de todos ellos equivale a solicitarles amablemente otra conferencia, otro escenario, porque cada tema que ustedes van a escuchar son temas de profundidad, de interés general, que tienen características que es imposible que en menos de una hora podamos llevar a cabo. Por esta razón, la propuesta es que me permitan darles una generalidad y que si más adelante se interesan por conocer con profundidad estas bases de organización del sistema penitenciario, ustedes nos hagan favor que a través de esta organización, que son juristas LATAM, de la barra de abogados interamericana, todo esto con el profesor Ezequiel Ramírez, hagan un contacto para solicitar este material, o bien que nos soliciten a la organización ir a dar capacitaciones, porque créanme, se los digo sinceramente, se los decimos honestamente, cada uno de estos temas requiere de módulos, y los módulos no son de media hora, ni de 40, ni de una hora, son módulos de 2 horas, de 3 horas, pero son en diferentes momentos, como si fuera un diplomado o una maestría. Esto, entonces, es tomar en serio lo que son los elementos teóricos y prácticos de los sistemas penitenciarios. Eso es lo que nosotros proponemos y que por favor lo tomen muy en cuenta
y hagamos de los derechos en serio, como decía Ronald Dworkin en su librito de los derechos en serio. Tomar en serio lo que son la teoría y la experiencia en un nuevo sistema penitenciario para lograr que éste se aplique a todos los sistemas latinoamericanos y logremos, a través de la reinserción social efectiva, una paz social que tanta falta nos hace. Muchos de ustedes se han de preguntar, ¿por qué es importante conocer el sistema penitenciario? Si las cárceles son lugares que están muy alejados de mi persona, son lugares en los cuales todo mundo quisiera estar fuera y nadie quisiera estar adentro. Muchos penitenciaristas comparan una cárcel como si fueran los baños y dicen, es que en un baño nadie quiere estar ahí todo el tiempo, todo el mundo quiere salirse lo más rápido que se pueda. Entonces esto provoca que pensemos que efectivamente necesitamos conocer las bases de un sistema penitenciario y que las cárceles hoy en día no son solamente el lugar donde deben de cumplir su pena aquellas personas que hayan cometido un delito y hayan sido sentenciadas con ese motivo. No, hoy debemos de pensar en las cárceles como el termómetro de cada sociedad que mide el grado de violencia institucional, de violencia general, de violencia total que se vive en cada sociedad. Son lo purulento del cuerpo enfermo. Las cárceles son el termómetro que nos dice hasta dónde una sociedad se encuentra enferma. Una cárcel que tolera la muerte violenta de las personas que se encuentran en su interior demuestra el grado de descomposición social que hoy no tan solo viven las autoridades penitenciarias, sino el Estado que se encarga de administrar este tipo de establecimientos. Y esta muestra de putrefacción institucional va a generar una idea de que necesitamos transformar estos mecanismos, estas instancias, en verdaderos lugares donde se coloque como institución, no tan solo de control social, sino una institución que realmente dé un servicio a la población y estemos seguros que la gente que va a salir de ese lugar no van a estar volviendo a cometer delitos, no van a ser una amenaza para nuestra comunidad. Estemos tranquilos de que se están haciendo bien las cosas. Sin embargo, es todo lo contrario de lo que estoy diciendo cuando se genera inseguridad pública, cuando se genera desestabilidad institucional, y entonces es cuando hay que pensar, pues qué importante es entender a la institución penitenciaria como un elemento de la seguridad pública que debe de atender el Estado y que para eso se proporciona el dinero suficiente para mantener orden, disciplina, desarrollo y sobre todo cumplimiento de objetivos que es la reinserción social y el tratamiento penitenciario hacia la liberación de las personas que les corresponda estar en libertad una vez que cumplen con la sentencia que se les dictó. Basado en todos estos elementos, queremos entonces establecer qué importante es entender estas bases para que los estados, hoy el estado que administra una cárcel, no se convierta en un ente de tortura. ¿Por qué lo digo? En México tenemos nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha emitido una jurisprudencia que establece que todos los lugares, establecimientos penitenciarios, que las autoridades permitan, toleren, admitan y estén, pero en este caso, sin control de la violencia que se ejerce o de la tortura que se ejerce en cualquier integrante de este lugar. Por ejemplo, pensemos que hay un grupo de poder al interior que está torturando a las personas, las está extorsionando porque quieren dinero. El Estado, que no hace nada, como en México llega a pasar en muchos establecimientos penitenciarios, estos estados se convierten en cómplices del delito de tortura, que ocasiona que sea susceptible de denunciar, de presentar una querella al mismo estado, y cuando no encontremos respuesta, precisamente estas conferencias se hacen para eso, para que todos los abogados que amablemente están escuchando sean activistas, defensores de derechos humanos, pero sobre todo
que abracemos y reivindiquemos nuestra calidad de abogados al hacer una defensa efectiva con argumentación jurídica respecto de hacer valer los derechos humanos de estas personas y mantener, preservar el orden social para que no se conviertan en polvorines ni se conviertan en universidades del crimen, y que la sociedad en la cual todos estamos realizando una vida común, una vida tranquila, no estén ellos en las calles provocando mayor inseguridad y mayor violencia para evitar que la sociedad se colapse. Necesitamos generar entonces instrumentos de paz, instrumentos de transformación social que modifiquen las circunstancias por las cuales se ha institucionalizado la violencia en todas las formas posibles que nosotros no tenemos idea. Para cualquiera de nosotros que estamos sentados en nuestra casa escuchando esta conferencia, o los que están viendo televisión, o los que están escuchando música, tomando su café, es imposible imaginar que ellos puedan estar inseguros, que podamos estar durmiendo mal, bajo la amenaza de que alguien va a entrar a mi celda, al lugar de mi reclusión, y va a ocasionar una serie de delitos, como puede ser la violencia, la lesión, la violación o la muerte de la persona. Imagínense ustedes cómo están viviendo estas personas que están sometidas constantemente a un estrés, a una violencia institucional, porque lo ha permitido la administración penitenciaria, y de por sí es aflictivo estar privado de la libertad. Ahora súmenle ustedes la idea, el temor, el terror de pensar que alguien se va, o grupo de personas se va a introducir a la celda, van a afectar a esa persona por no darles dinero como pago, como una contribución. Todo esto es dramático. Probablemente no lo sintamos así muchos de nosotros, y probablemente no conozcamos todo este tipo de lenguaje que se da al interior. Por ejemplo, ustedes deben de saber que en el interior de las cárceles hay lenguajes. Hay códigos negros, códigos rojos, códigos amarillos, se manejan colores, se manejan distintivos. ¿Para qué? Para indicar, para señalar qué persona es la que va a recibir un daño por parte de los grupos organizados de poder que la misma autoridad penitenciaria está admitiendo, ya sea por omisión, por descuido, por negligencia o por complicidad, está permitiendo que existan. Entonces estas personas se ven obligadas a presionar a sus familiares para solicitarles dinero y estar pagando su seguridad. Se supone que están en un lugar en el que están seguros, que no van a salir, están en un lugar que están obligada la autoridad a preservar su integridad. Una autoridad penitenciaria que no revisa estas condiciones se convierte en cómplice de todas estas anomalías, y esto es lo grave. Por eso este tipo de conferencias, este tipo de proyectos deben ser defendidos por los abogados para la sociedad en general, no para la población privada de la libertad, sino para todos los familiares que hoy están sufriendo con su familia, consiguiendo dinero donde no lo tienen, para que su familiar no sea sometido a tortura, a una posible violación y sobre todo a amenazas de muerte, o pensar que su familiar va a salir como decimos, con los pies por delante, es decir, muerto. No podemos pensar esto, no podemos admitirlo. Por eso debemos de entender qué es la reinserción social. Yo quisiera decirles a ustedes que la sociedad en Latinoamérica tiene una deuda con este tipo de personas, y voy a hablar con una de las más vulnerables. Me refiero a las personas privadas de la libertad de la población femenil, las mujeres que viven con hijos. Esto es lo más aberrante que puede existir en un sistema penitenciario. Mantener a un niño con su madre, muy bien, pero ahí hay un conflicto de derechos fundamentales, como algunos de ustedes los conocen, o de derechos humanos, como nosotros los conocemos. Este conflicto de derechos consiste en que si le quitas el derecho a su madre de convivir con su hijo, pero a la vez le haces un daño al hijo, al menor, al mantenerlo en cautiverio sin tener ninguna razón de ello. Se violan una gran cantidad de tratados internacionales, la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez,
y una cantidad de tratados que, vamos, no es el momento para estar hablando de cada uno de ellos, pero sí establecer que existe una deuda para reivindicar la calidad de la mujer que vive con los niños en las cárceles. Esto ha sido de años de antaño, ha sido materia de estudio, de investigación, de propuestas, pero los sistemas penitenciarios continúan operando en la misma forma que lo hacían hace 10 o 20 años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Se han cambiado las cárceles, se han construido nuevas cárceles, se les sigue a las mujeres que viven con sus niños, se duermen en una plancha de concreto con una loneta de 10 centímetros o menos, por las cuales la situación es incómoda, insegura, insalubre, inconveniente para el niño. Y esto, pues, ¿qué se puede? Dicen las autoridades, pues, ¿qué le podemos hacer? Mucho, porque hay que invertir en un sistema como el que vamos a proponer. Volviendo al tema, ¿qué es la reinserción social para nuestro modelo? Para el modelo iberoamericano que su servidor está proponiendo, la reinserción social se va a interpretar y se va a aplicar como un principio constitucional organizado sobre la base de respeto de los derechos humanos, además del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, a través de programas efectivos y eficientes que impidan a la persona privada de la libertad reincidir una vez que se cumpla la sanción o se haya obtenido algún beneficio preliberatorio o beneficio de liberación. Este es lo que es la reinserción social. Tiene un mecanismo, tiene un procedimiento, se los vuelvo a repetir, que es un tratamiento penitenciario. Sobre estas bases, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué es un sistema penitenciario? No podemos avanzar si no empezamos por lo importante. Cada uno de estos conceptos están en nuestra propuesta de nueva legislación, que lo proponemos a nivel Iberoamérica como una aportación al difícil problema carcelario que vive cada realidad de cada país en Latinoamérica. El sistema penitenciario, entonces, lo vamos a entender como un conjunto de normas jurídicas e instituciones estatales que tiene por objeto o como finalidad el control, supervisión y cumplimiento de la prisión preventiva, separación y ejecución de las sanciones judiciales y medidas de seguridad que prevengan o estén contenidas en la sentencia judicial ejecutoriado. Este sistema se va a organizar de la siguiente forma. Primero, debe haber un respeto irrestricto a los derechos humanos. Debe de contener programas y planes de actividades. ¿Qué significa eso? Yo quisiera comentarles a todos que nosotros, sistema penitenciario, está en crisis precisamente porque no se están haciendo las cosas. Se omiten, se coloca a personas que no tienen el perfil ni la capacitación para ser administradores penitenciarios. Cualquier persona hoy puede ser director o autoridad penitenciaria. ¿Por qué razón? Pues porque impera el amiguismo, las influencias, las cuotas, etcétera. Necesitamos que el director penitenciario, el director de cualquier establecimiento carcelario, tenga una mínima preparación suficiente, porque no es un funcionario, él es un servidor público de tiempo completo, 24 horas, todo momento, él debe de estar pendiente de la situación que prevalece al interior y al exterior de la cárcel. Además, debe tener los conocimientos y debe de tener una capacidad de mediación. Nosotros estamos proponiendo en este proyecto, en este nuevo modelo, que todos los servidores públicos de nivel alto penitenciarios deben de tener cursos, deben de tener especialización en mediación penitenciaria. Voy a explicar más adelante qué es la mediación. Y finalmente sabemos que es a través de la educación, el deporte, todo esto son programas que deben de estar insertos en cada una de las personas que tienen la necesidad de estar ahí o son sentenciadas, no por necesidad, sino porque son sentenciadas por un juez, y ahí deben de cumplir con lo que se les ha dictado. Por esa razón, hay un procedimiento que más adelante voy a explicar, en el cual no es nada más de que la autoridad penitenciaria decidió remover y trasladar a ciertas personas que se encuentran en este lugar. No, tiene que haber un procedimiento, aun cuando la situación sea urgente, solamente un juez de ejecución penal, es decir, voy a llamarlo órgano jurisdiccional,
penitenciario. Solamente el órgano técnico, que es el que decide, el juez, puede, a través de un procedimiento, decretar en qué forma, si procede o no, el traslado, las condiciones, el día, la hora, todo debe de estar en una resolución, porque estamos hablando de un principio que debe de regular al procedimiento penitenciario, y este principio es el debido proceso y es el acceso a la justicia. No porque sean personas sentenciadas, no porque sean personas que se les determinó su responsabilidad penal y adquieren esta característica, van a perder esos derechos. Por supuesto que no. Los tratados internacionales, todos apuntan que estas personas no pueden dejar de tener estos derechos. Son entonces obligaciones tanto del órgano jurisdiccional como de las autoridades penitenciarias velar por el cumplimiento del principio del debido proceso, del principio pro homine y de todos los principios que yo acabo de dar lectura. No terminarían una hora de explicar cada uno de ellos por lo interesante que es y porque están basados en tratados internacionales. Cada uno de ellos nos permite entender entonces la seriedad, el trasfondo, que es un principio de legalidad que se llama Estado de Derecho. Estamos construyendo las bases más firmes del Estado de Derecho para que el sistema penitenciario no se haga a un lado, sino que quede involucrado en el Estado de Derecho. Sobre esta base, entonces, el sistema penitenciario va a organizar todos los medios para lograr la efectiva y eficaz reinserción de las personas que se encuentren en condición de estar privadas de la libertad con motivo de una sentencia judicial, y también debe de auxiliársele en su salida procurándose que no reincida. Esto es lo más importante. Un sistema penitenciario que logra que las personas que hayan obtenido su libertad, una vez que se cumple con la sentencia, una vez que se cumple con la sanción, no puedan reincidir. Este es el máximo logro que puede derivarse del sistema penitenciario. Así es que quede bien claro, como un corolario, la autoridad penitenciaria es un servidor público, jamás es un funcionario que debe de estar trabajando en el escritorio, como lo hemos visto en las películas gringas, como se ve en algunas otras lugares, otros escenarios. No, la autoridad penitenciaria de alto nivel, de nivel medio a nivel superior, deben de estar en el campo, es decir, supervisando a cada momento las condiciones, tanto de las celdas donde se encuentran las personas privadas de la libertad, como de aquellos otros lugares comunes, y previendo o previniendo que no haya violencia. La prevención del delito es importantísimo en los sistemas penitenciarios que no han sido atendidos adecuadamente por negligencia, por complicidad y por irresponsabilidad de las autoridades penitenciarias. ¿Sobre qué estamos hablando? Sobre la responsabilidad penal y civil administrativa que este tipo de servidores públicos puede incurrir por no mantener una estricta vigilancia de los controles de legalidad, de los controles de todo tipo que debe de imperar en cualquier cárcel que nosotros querramos. Debe de ser una instancia segura, tanto para la gente que está en su interior como para los que estamos en el exterior, sabedores de que no van a salirse, de que no van a fugarse, de que no van a causar una inestabilidad, ni tampoco van a generar violencia. Todas estas bases las tenemos en nuestro libro, que se llama Estudio Crítico de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y su servidor es el autor de ello. El libro no está a la venta, no se ha publicado por una editorial. Esto fue publicado por la Cámara de Diputados de México, la Cámara Federal de Diputados, porque hubo gestiones de personas importantes y no cualquier libro se publica en esas instancias. Esta es la primera edición. Esperamos que juristas LATAM, la Barra Interamericana de Abogados, todas las organizaciones puedan estar interesadas más adelante en que una editorial nacional mexicana
o alguna extranjera que se interese, está a sus órdenes este libro para que pueda ser publicado, porque nuestro deber es asesorar, capacitar, habilitar a todos los servidores públicos involucrados en el sistema penitenciario, en especial los defensores a quienes va dirigido esta conferencia, ya sea particulares u oficiales. Va dirigido porque vamos a explicar brevemente algunos procedimientos que nosotros estamos proponiendo. Si ustedes se dan cuenta, estoy en las bases de lo que es el sistema penitenciario, y si no lo han advertido, ya pasaron 40 minutos. Yo no sé si alguien ha tenido este cuidado. Yo, la verdad, me he metido mucho en la explicación puntual de lo que está en este libro respecto de un nuevo sistema penitenciario iberoamericano, y no me he percatado de ello. Si me permiten, vamos a continuar. Se exige que los funcionarios, la autoridad penitenciaria, no funcionarios, servidores públicos, se precise en la legislación cómo deben de garantizar la vigilancia efectiva en el cumplimiento del servicio público prestado, tomando en cuenta que un buen o mal servicio puede derivar en responsabilidades administrativas. Ejemplo, en el estado de Morelos, en México, donde su servidor vive, tenemos un centro de reinserción social estatal, no federal. Han ocurrido el año pasado y el anterior una serie de muertes violentas, y no hemos sabido que se haya integrado una carpeta de investigación. ¿Se debe de hacer? Por supuesto que sí. Las instancias internacionales han exigido que todos los administradores penitenciarios, en cualquier acto de violencia, sobre todo cuando ocurran muertes de cualquier naturaleza, puede ser homicidio, suicidio, debe de integrarse una carpeta de investigación donde se especifique clara y precisamente en qué, cuándo, cómo y dónde ocurren las circunstancias del fallecimiento de esa persona. Una vez que se tiene esta documentación, se debe de continuar para determinar quién o quiénes fueron los responsables de ese tipo de violencia, de ese tipo de lesiones. ¿Qué ocurre si no se hace? Pues se genera una responsabilidad administrativa en contra de los administradores penitenciarios. Y esto va a generar entonces que si a nivel local no hay justicia, como nosotros la decimos, entonces podemos recurrir los familiares de las personas que han fallecido, personas privadas de la libertad, que han fallecido en estos lugares, pueden en todo momento recurrir a las instancias internacionales, que es la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, para generar una denuncia, una queja, y que así investigue a estas autoridades omisas. Claro que la justicia internacional es más lenta, pero es segura. Continuamos con esto. Yo quisiera comentarles a ustedes, así ya por el tiempo que llevamos, en qué consiste el tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario integral va a consistir en el conjunto de elementos desde la salud, el trabajo, todo lo que son la preparación de la persona hacia el exterior. El tratamiento penitenciario debe de ser individualizado, no se puede generar. Vamos a trabajar con las personas para que éstas, una vez que se determine su perfil, tanto personal, psicológico, etcétera, vamos a determinar qué tratamiento penitenciario debe estar. Se debe de permitir en el tratamiento penitenciario los protocolos que permitan el culto, la libertad de culto religioso. Cualquier persona privada de la libertad tiene todo el derecho de decir: yo quiero profesar tal religión, y si las religiones, los grupos religiosos tienen la buena fe de hacer convenios con la autoridad penitenciaria para impartir sus enseñanzas religiosas en el centro, debe de permitirse, porque todo esto coadyuva. Hay que evitar que las personas privadas de la libertad pretendan quitarse la vida, o aquellas que han sufrido violencia puedan hacerlo generándose una falsa salida. Entonces todo esto debe de coadyuvar para que la persona privada de la libertad entienda y vaya asimilando este tipo de tratamientos hacia la búsqueda de transformarlo en una persona de bien a la sociedad. Todo esto ha sido descuidado, obvio. A la autoridad penitenciaria parece que esto no le interesa, parece que están colocados únicamente para hacer negocios.
y porque sabemos, porque hemos trabajado en esos lugares como defensores y tenemos contacto con periodistas, con familiares que tienen ahí personas privadas de la libertad. Sabemos que esto les representa alrededor de 4 o 5 millones de pesos de mercado negro que se da en estos lugares. Entonces te quedas pensando, o nos quedamos pensando, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se hacen las cosas? No se hacen porque eso es negocio para los administradores penitenciarios, eso es corrupción. Tenemos entonces que el tratamiento penitenciario tiene unas bases firmes, finalidades, se debe de elaborar y saber planear bien la ejecución de lo que son las actividades deportivas, trabajo, artísticas, todo, incluso si quieren estudiar desde primaria hasta doctorado, se deben de hacer convenios con autoridades educativas, universidades privadas y públicas, para que se les proporcione este servicio a la población privada de la libertad. Se debe de definir bien claro cuáles son los derechos de las mujeres privadas de la libertad, cuáles son los derechos y obligaciones de estas personas y darles un documento para que ellos estén en todo momento conscientes de cuáles son sus obligaciones. En el reglamento que se tenga de la prisión, de la cárcel, del centro penitenciario, debe de estar a la mano de cualquier persona que quiera leer. Debe haber una biblioteca o una especie de cuarto con libros para que en este caso las personas que así lo deseen puedan continuar, puedan estar leyendo toda la literatura que ellos consideren importante. Hay que educar, y entonces la educación no implica que la autoridad diga es que no tenemos recursos, no es cierto. Hay una cantidad enorme de organizaciones civiles de la sociedad que con gusto coadyuvarían a incrementar este acervo y coadyuvarían a los diferentes programas penitenciarios para lograr precisamente la reinserción social de las personas que se encuentran en estos establecimientos. Debe de generarse, especificarse cuáles son las obligaciones de las personas sentenciadas, cuáles son las obligaciones de las personas que gocen de libertad condicionada, pero sobre todo hay un rubro que a mí me interesa, se llama contacto con el exterior. Gracias a eso, el tratamiento penitenciario puede o no tener éxito en la medida en que una persona privada de la libertad tiene visitas de familia, esposa, hijos. En esa forma le estamos involucrando a la familia para que esta persona no busque salidas equivocadas como el suicidio, como las drogas, como las adicciones, sino que finque sus valores morales y espirituales a través de la familia. La familia hoy representa una respuesta directa a la persona privada de la libertad. En el contacto exterior, obviamente tenemos que dar facilidades. Fíjense ustedes que nosotros tenemos precisamente el tratamiento penitenciario es para darles esa oportunidad de continuar una vida hacia el exterior en un entorno que no es de ellos. Una persona que llega a la cárcel, por primera vez en su vida lo ha hecho, llega a un lugar desconocido. Por eso un autor que es penitenciarista, Beiras, Añaki Beras, un español, en su prólogo, que le hace otro, menciona que la cárcel es un planeta. Llegan a la cárcel, es un entorno desconocido, pero sobre todo violento. Imagínense ustedes que el procedimiento, el Código Penal es violencia. Al que por cualquier medio haga esto, tendrá esta sanción. Ya viene la primera violencia. Segundo, la sala de audiencias, que hay videograbación, etcétera, es otra violencia. Aunque ustedes no lo quieran creer, la persona que llega en nuestros asuntos que hemos llevado, vemos como la persona que en este caso es imputada, no es sentenciada, llega y todo momento está así agachando la cabeza. Muchos no, muchos arrogantes, etcétera, de diferente forma, pero la mayoría llega así. Es una violencia. Cuando el juez dice, cuando en la sala de control se nos obliga a pararnos, es otra violencia. Aunque ustedes lo vean de otra forma, pero es una forma de violencia. La sentencia que se dicta, condenatoria, otra violencia. Pero ya en la cárcel se está viviendo diferentes violencias. ¿Se imaginan qué grado de estrés tiene una persona que nunca ha estado en estos lugares? ¿Cómo poderla reivindicar? ¿Cómo poder hacer que ellas
asimilen el tratamiento penitenciario cuando no conoce este tipo de controles, este tipo de tratamientos y de procedimientos. Entonces, yo estoy viendo aquí varias preguntas que me están haciendo, se las trato de contestar como pueda, denme oportunidad, no he avanzado nada, tengo que avanzar un poco. Yo les pido su consideración, por favor, a todos, su comprensión, que no puedo abarcar. Yo sé que el tema da para muchísimo más, y se lo dije al doctor Ezequiel, que amablemente nos está escuchando. Yo le comenté, no va a ser posible avanzar ni siquiera el 5% del gran contenido que hay en este libro, en la propuesta que hay en este libro, porque no tan solo es una crítica a la Ley Nacional de Ejecución Penal de México, sino que es una propuesta para crear un nuevo código penitenciario, que no tan solo es aplicable al ámbito mexicano, es aplicable al ámbito latinoamericano, porque debe de estar en lo que es basado en tratados internacionales. Y le doy respuesta precisamente, y les agradezco a quienes me están ayudando a contestar, a los amables usuarios que están conectados. Precisamente el administrador penitenciario, el director, como ustedes lo quieran llamar, debe de tener capacitación y nunca debe de ser militar, porque los tratados internacionales lo prohíben. Y México, como muchos países latinoamericanos, estamos en lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recuerden ustedes. Así es que ahí vienen las bases que están en el libro, nosotros hemos recogido esas bases y sobre esta hemos hecho este proyecto. Por eso este discurso y esta explicación, y quienes tengan la fortuna de leer este libro, se van a llevar muchas sorpresas, hay mucho que estudiar, no lo pueden leer una sola vez, sino que también debe de estar completamente. Todas las preguntas que me están haciendo, las respuestas las tenemos en el libro, yo voy a tratar de dar respuesta a algunas. Hay otro rubro que me interesa en el tratamiento penitenciario, las condiciones físicas y necesidades básicas. Recordemos que no todos son iguales, hay una desigualdad en las cárceles y precisamente debe de aplicarse este rubro, que significa que no es lo mismo hay que separar a las personas que se encuentren con problemas de carácter mental, con problemas de carácter físico, a las personas con discapacidad, hay que separarlas de la población que se encuentra en otros estados óptimos de salud física. Hay que separar a las personas que tengan, por ejemplo, otra forma de expresión sexual. Hay que hacer una especie por ejemplo, el espacio de máxima seguridad está separado de la población en general. En el espacio de máxima seguridad se encuentran los más, entre comillas, peligrosos, que no son los más peligrosos, sino que han cometido delitos que han sido graves y que por su gravedad deben de estar en ese lugar. Nos referimos a secuestradores, nos referimos a este tipo de personas que son delitos de alto impacto. Entonces, aquí hay un problema, cada día hay más penas, cada día se elevan más las penas y las cárceles son las mismas. Por lo tanto, estamos creando un problema que es el hacinamiento penitenciario. Ya no hay espacio, las estamos reubicando donde se pueda. Este es otro problema que tiene el penitenciarismo latinoamericano. Y hay un principio de diferenciación y protección que establece que la autoridad penitenciaria en todo momento está obligado a establecer qué personas deben de tener un tratamiento adecuado, especial para su especial condición, cuáles no, cuáles sí. Entonces esto va a generar una seguridad jurídica, una seguridad personal, y lo más importante, se trata que el administrador penitenciario sepa que está ahí para proteger la vida, la integridad física y mental y toda la condición que reúne una persona que ha ingresado. Imagínense ustedes que una persona ingresa sana, completamente sana, porque para eso se le hace un examen médico, es el primer protocolo que se aplica al momento que ingresa una persona a un centro penitenciario. Está sana, a los 6 meses y empieza a decaer su salud, al año, a los 2 años, muere. ¿Por qué razón? Habría que ver si le aplicaron el protocolo. Ya se dan cuenta por qué es importante el tratamiento penitenciario y los protocolos de salud que deben de implementarse. En la pandemia, nosotros implementamos aquí un programa, un protocolo, precisamente para preservar la salud de estas personas, pero no se está haciendo. En Morelos, en el sistema penitenciario de Morelos, se permite que la basura se encuentre dentro del establecimiento y sea un foco de infección.
y se permiten cantidad de cosas que provocan que la población se enferme. ¿Qué está pasando? Que el administrador penitenciario se convierte en violador de derechos humanos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede hacer supervisiones porque la autoridad decidió que no fueran, que no pasaran. No es posible esto. Nuestro proyecto dice que todas las autoridades penitenciarias no tienen esa facultad de regular esa autoridad y decir aquí nadie entra. A ver, momento, tú eres un servidor público y por lo tanto estás sujeto a responsabilidades y estás sujeto a supervisión y revisión por otras instancias y exigimos los ciudadanos también que tú rindas cuentas. Todo servicio público, toda persona que perciba hoy dinero del erario debe rendir cuentas, debe de ser transparente. No podemos nosotros tolerar otra cosa. Porque quiero avanzar con el programa penitenciario. Todos los programas que están en los centros penitenciarios deben de ejecutarse y deberá reconocerse el respeto de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todas las personas privadas de la libertad, que implica en su conjunto hacer efectiva y eficaz la reinserción social y la no reincidencia. Estas son palabras claves que nosotros estamos estableciendo como un preámbulo de ello. Voy a hablar de los procedimientos. Si ustedes es muchísimo el material que hay que explicar. Yo solamente quiero decirles lo siguiente. ¿Cuántos procedimientos nosotros estamos proponiendo? Primero, proponemos que se separe la función de la autoridad administrativa, que es el director penitenciario y todos sus servidores, que se separe esa función administrativa de la función del órgano jurisdiccional. Por eso está equivocado decir ley nacional de ejecución penal. Discúlpeme, no es ejecución penal. Los administradores penitenciarios no ejecutan las penas, las vigilan. Quienes están obligados a velar por su verdadera ejecución son los jueces. Por eso se llaman jueces de ejecución penal. Los otros son administradores penitenciarios, es la autoridad penitenciaria y es de tipo administrativo. Ellos no pueden ejecutarla, están vigilando que efectivamente se cumplan las órdenes mandatadas en una resolución. Entonces debe de ser código penitenciario, como muchos sistemas latinoamericanos así lo tienen. Como en México se daba clases de derecho penitenciario, no derecho de ejecución de penas, por Dios santo. Esto es otra cosa, es otra fase. Eso es lo que nosotros proponemos. Segundo, sí, me están diciendo que hay sobrepoblación, efectivamente es lo que estamos comentando, le llamamos hacinamiento penitenciario, sobrepoblación, porque ya nuestras cárceles no pueden dar, no tienen ya la capacidad, ya están rebasadas, porque hemos generado cada vez más delitos, más graves, más penas. Se llama punitivismo retribucionista, se llama inflación legislativa al hecho de estar incrementando las penas a cada momento en la legislación penal. Bien, ¿cuáles son los procedimientos? Procedimiento administrativo, importante. Si a una persona privada de la libertad, ya no se llaman internos, recuerden, no se llaman población interna, reclusorio, recluso, no, ya no se llaman así, se llama persona privada de la libertad. Ella es castigada, sancionada por la autoridad penitenciaria, por el director. Podrá hacer un procedimiento, decirle a su familiar, oye, hazme un escrito dirigido al juez porque me impusieron un castigo. Entonces el familiar en este sistema, en este proyecto, puede ir a hacer la petición para que se señale fecha de audiencia y se le va a presentar un defensor de oficio o particular, como tenga recursos la persona privada de la libertad, y ahí en esa audiencia, sin ninguna formalidad, se pueden ofrecer pruebas sin ninguna formalidad, decir, señor juez, yo ofrezco la prueba del testimonio de Juan Pérez, que está en la crujía H, que es vecino de mi familiar, etcétera. El defensor público o el defensor privado lo puede hacer. Y el juez, cuando valore las pruebas, en este proyecto no tiene más que las reglas de la valoración, la experiencia, ya lo saben, ustedes, la lógica, etcétera, no tiene ningún límite. Puede valorarlas, apreciarlas y emitir su resolución. Procedimiento administrativo, todo tipo de castigos ilegales están aquí, todo tipo de sanciones, programas que no estén de acuerdo a la persona, por ejemplo, tiene discapacidad física, es persona con discapacidad y lo están poniendo en una actividad que no va con él, él lo puede impugnar
a través de este procedimiento. Podemos hablar muchísimo de cada uno de ellos. El procedimiento general de ejecución de sentencias condenatorias y firmes, el procedimiento ordinario de ejecución, que es el que todos conocemos, procedimiento sobre condiciones de internamiento, procedimiento en materia de traslados, procedimiento de plan de traslados, procedimiento de plan de actividades, procedimiento de derechos de ingreso, procedimientos de duración, modificación y extinción de la pena, procedimientos en materia de modificación, extinción o cesación de medidas de seguridad. Estos son los principales procedimientos. Me faltó el terapéutico, el procedimiento que consiste en que una persona que sufra de adicciones, que por ese motivo esté o no esté, podrá iniciarse este procedimiento que es el terapéutico. ¿Cuáles son las características? Y con esto quiero cerrar. ¿Cuáles son las características del procedimiento penitenciario? Primero, es el inicio. ¿Cómo se puede iniciar? Con un escrito que incluso se puede hacer a mano. Recuerden ustedes que la persona más vulnerable es la persona privada de la libertad. No tiene oficina, no tiene un defensor, no tiene dinero para contratar a un defensor particular que le pueda elaborar formalmente la petición. Se puede hacer así, se inicia, el juez admite a inicio de audiencia en el cual establece cómo la va a iniciar la audiencia, cómo se va a formalizar, pide un informe a la autoridad penitenciaria si está relacionado o en relación a la queja o al motivo del procedimiento que está basado en la fecha que se señale. Se desarrolla la audiencia. El desarrollo de la audiencia hay algo muy importante. El defensor debe de seguir con las mismas características que tiene el sistema acusatorio, es decir, debe de desarrollar técnicas de litigación y destreza, debe de desarrollar lo que se llama argumentación jurídica. Por eso es importante que se continúe con estos estudios, con estas capacitaciones, porque va hasta en el procedimiento penitenciario, debe de hacerse valer. El cumplimiento en el caso de la sentencia que dicte el juez de ejecución penal, debe de establecer las condiciones en las cuales se debe de ejecutar. Hay un capítulo de inconformidades. Las personas que no estén conformes con la resolución del juez pueden impugnarla, por supuesto. El sistema de impugnación que a nivel internacional está consagrado en tratados internacionales. La modalidad de cumplimiento, la recusación, hay recusación y excusas e impedimentos de jueces de ejecución. En Morelos tenemos una juez que no tiene mucha, no sé si no tenga capacitación, o sea, muy soberbia, no sé. El caso es que a un defensor de oficio le reitera que ya basta, ¿no? Que está pidiendo mucho. Jamás un juez puede decir cuándo es mucho o cuándo es poco. El juez no está para criticar, no está para señalar la cantidad de peticiones que haga una persona durante la audiencia. El juez que incurre en eso comete lo que se llama responsabilidad subjetiva, y es materia de impugnación, por supuesto. Juez que no me responde, que no está bien, que nos atacó, nos agredió en la audiencia, yo lo voy a impugnar y voy a pedir que me coloquen a otro. Aun cuando con ellos se protegen, aun cuando con ellos hay proteccionismo, pero siempre va a haber un juez que sea más honesto que otro, siempre va a haber un juez de ejecución penal. Concluyo diciéndoles a todos ustedes, agradeciendo su atención, pero no sin antes decirles que cualquier capacitación, que este tipo de charlas requieren 2 o 3 sesiones. No es posible que en una sola podamos darle toda el soporte necesario para poder contribuir a un mejor esclarecimiento, y los invitamos a participar a la próxima conferencia de la siguiente semana, que es el Sistema Constitucional de Checks and Balances en Brasil, con consideraciones especiales a la pandemia COVID-19, con la doctora Olivia Costa Ricarte de Brasil, el próximo 14 de noviembre a las 17 horas, Ciudad de México, 20 horas en Brasilia. Quedo a su disposición y revisamos qué respuestas podemos darles a las preguntas que amablemente nos han hecho. Tenemos a Armando Vidal, Jesús Morales y San Juana Moreno. El nombre del libro es Estudio Crítico de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es editado por la Cámara de Diputados de México, la Cámara Federal, pero no se ha hecho edición en alguna editorial mexicana. Sin embargo, nosotros tenemos en existencia
cerca de 30, 40 libros que son propiedad mío, se encuentran a mi disposición. Axel Guzmán, ¿qué se puede hacer como ciudadano para ejercer justicia para las personas privadas de la libertad? Axel Guzmán, ya no se llaman presos. Si tú dices esa expresión, los estás ofendiendo su dignidad. Los tratados internacionales nos exigen modificar nuestro lenguaje jurídico y ahora se llaman personas privadas de la libertad. ¿Qué se puede hacer como ciudadano para ejercer justicia? Yo les pido a todos, como Axel Guzmán, que espero me esté escuchando, que se siga capacitando en estas conferencias, se arme de este libro para que aquí tome todas las herramientas necesarias y que cuando cuando pretenda hacer justicia en las audiencias en las que él pueda participar, lo haga basado en instrumentos internacionales de derechos humanos. Dependiendo cuál sea el caso concreto, lo puede hacer. 2, se puede constituir en una asociación civil para hacer proactivismo a favor del sistema penitenciario garantista, que es el que más protege derechos humanos. Se pueden hacer muchas cosas, Axel Guzmán. Dice también él, ¿usted cree que realmente se llegan a adaptar? No es adaptar, a reinsertar las personas privadas de la libertad a la sociedad, ya que lo primero que solicitan son los antecedentes no penales para poder laborar. Efectivamente, Axel, hay un programa aquí que se llama preliberatorio y hay un programa que se llama para los que ya egresaron de las cárceles. Este programa para estas personas establece convenios con empresas que saben que ellos ya cumplieron y que están avaladas por el centro penitenciario para poder adquirir un empleo formal en el cual se les puedan otorgar todos los derechos laborales. Esto, obvio, hay que impulsarlo. No lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Hay que luchar porque estos derechos sean accesibles a ellos. Mercedes Fuente, ¿es la falta de capacitación de los servidores públicos o administradores penitenciarios los que han fallado? En parte sí, Mercedes Fuente. En parte tenemos legislaciones muy débiles, tiene muchas lagunas, son ineficaces, están revueltas, están confusas, como la mexicana, que provoca que estos vacíos puedan aprovecharse por las autoridades penitenciarias. Quiero comentarles que en el año 2018, en el estado de Morelos, obtuvieron su libertad más de 1,000 personas privadas de su libertad que estaban compurgando sentencias por fraudes, por secuestro, por privación ilegal de la libertad y otros de alto impacto. El gobernador del estado que salió, no digo su nombre, este gobernador que salió en el 2018, ordenó al Tribunal Superior de Justicia iniciar lo que se llama política penitenciaria, que es una facultad que tiene la autoridad penitenciaria para decretar qué personas pueden salir en libertad. Se hizo y el estado de Morelos se llenó de más de 1,000 personas delincuentes que andan por ahí todavía ocasionando delitos. Se debe de hacer entonces, sí, mucho, y aquí están las propuestas. Alex Guzmán, ¿considera usted que realmente la capacitación que reciben dentro de la penitenciaría les sirve para enfocar y no volver a delinquir? No me dices a quién, capacitación a quién, a los servidores públicos, a los custodios, a los que integran lo que se llama seguridad. Unos andan con armas y otros no. Yo no sé a quién te refieres, pero te quisiera dar una respuesta. No es suficiente ninguna capacitación, Alex Guzmán. Necesitamos transformar los sistemas penitenciarios en verdadero servicio público a favor de la población privada de la libertad. Mismo Alex Guzmán pregunta cómo se puede penalizar al personal que comete violación a los derechos de las personas privadas de la libertad. Se puede penalizar con una denuncia ante el Ministerio Público, con una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, o también ante si ya agotaste todo esto y no hubo resultados, hay que irse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a nivel internacional se pueda llevar y hacer algo por este tipo de personas. Yo no sé si haya más preguntas, me gustaría decirles más. Aquí nos están diciendo que efectivamente saben del caso de una juez que hizo este tipo de actos que no son nada, no abona nada al principio del debido proceso.
Resulta entonces que lo que vamos a hacer es una segunda parte. Si ustedes, Viridiana Villarreal Flores, nos está pidiendo que haya una segunda parte, por favor, a los organizadores, administradores de esta página, de esta organización, Juristas Latam, les hacemos la propuesta para que la formalicen. La segunda parte sería exclusivamente analizar los procedimientos penitenciarios con detalle, y que de esta forma ustedes puedan tener elementos y bases de argumentación que los puedan hacer valer en sus respectivos trabajos y en los asuntos que ustedes lleven. Queda la propuesta y estamos a sus órdenes. Nuestro correo electrónico lantelis@hotmail.com. Estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Está la página de Juristas Latam y pues estamos hasta una. En mediación, rápidamente les digo, hay dos tipos. La primera, la mediación en la cual los directores o autoridades penitenciarias, directores de centros penitenciarios, tienen la obligación de contar con el personal calificado y especializado cuando la situación se torne de tal manera que se requieran los servicios profesionales de un mediador penitenciario. Ejemplo, una riña, un caso de alguna violencia, se puede pedir la intervención de un mediador que en Estados Unidos lo tiene la policía y tiene otro nombre, pero aquí nosotros estamos estableciendo que haya un mediador. Ese es uno. Dos, hay otro mediador para el caso de que una persona privada de la libertad diga, ok, quiero cumplir con mi sentencia, sí, y quiero ver si tengo beneficios preliberacionales. Por supuesto que si los tiene, que si está en la sentencia establecidos, tendrá que negociar con la parte, la víctima, la parte ofendida, y obvio que no puede alcanzarlos si no paga la reparación del daño. El mediador interviene, no abogado, no es el abogado de él, ni es el abogado de la víctima, interviene el mediador como profesional especializado para hacer la negociación con la otra parte y lograr acuerdos reparatorios que permitan beneficios para ambas partes, sentenciado y persona privada de libertad y la víctima u ofendido del procedimiento penal. Yo quisiera extender más todavía estas pláticas, yo se las pido de favor que sea en otra ocasión, y no sé si haya otra pregunta que yo pudiera rápidamente contestar y podamos estar. Queda esa deuda con ustedes. Yo quisiera que ese texto todos lo tuvieran, es de primera mano, no es porque yo se lo recomiende o sea mío. Ha sido revisado por la Cámara de Diputados, por gente que se especializa en textos de este tipo y que muy pocos se han publicado por esa instancia que es la Cámara de Diputados. No cualquier texto, me lo han dicho varios diputados federales, no cualquier texto es autorizado para que se publique. Creo que tiene la calidad mínima indispensable para que ustedes puedan continuar con su preparación como excelentes juristas, como excelentes profesionistas en sistema penitenciario, que es el objetivo de estas charlas. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los organizadores y a las personas que nos tuvieron paciencia por escuchar. Yo pensé que se iban a aburrir, veo que hay muchas participaciones, no ha parado esto de estar en continuo movimiento por todo lo que ustedes nos están haciendo favor de opinar, y que generemos una segunda oportunidad más adelante, si es que se puede, para provocar una segunda charla, una segunda conferencia en sistema penitenciario. Les recordamos que ya no se llaman presos, no se llaman condenados, se llama personas privadas de la libertad, ya no se llama readaptación, es reinserción social, que es el fundamento constitucional por el cual se justifica la existencia de las cárceles a través de un tratamiento penitenciario. El libro tiene un costo aproximado de 400 pesos, pero no sé dónde se debe de enviar, más el costo, no sé cuánto cueste el envío. Eso es lo que yo les puedo manifestar a ustedes. Muchísimas gracias y me despido de todos ustedes agradeciendo la amabilidad tan infinita de haber tenido paciencia para escuchar toda esta charla, toda esta conferencia. Hasta luego, mucha suerte a todos y mucho éxito.